Y continuamos en Rebeldes por Malvinas, y ahora está nuestro invitado, a quien le agradecemos que nos acompañe, el secretario de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes. Con vos, nosotros vamos a participar del paro y movilización del 24, como ya participamos de la concentración tribunales, Plaza Lavalle, que ya ahí ya es una historia nuestra, porque por los presos políticos hemos ido tantas veces como corresponde. Yo quería preguntarte, como dirigente sindical, ¿de dónde nace la necesidad de responder a esta ofensiva? O sea, ¿cómo se siente un dirigente sindical ante esta ofensiva del régimen libertario? Bueno, vos fíjate que el sindicalismo en Argentina, la organización de la clase trabajadora, ha enfrentado varias instancias parecidas a esta en cuanto al modelo que tenemos enfrente, que es un modelo que pretende arrasar directamente con la soberanía. Yo te diría que apunta a la disolución nacional, ¿no? Porque notamos que no existe una sola línea que plantee la cuestión del trabajo, la producción, la industria como eje central o objetivo de estas medidas de gobierno. Esto lo vivimos con la dictadura, después del 76, lo vivimos en democracia con el proceso del menemismo, y vivimos con menor intensidad tal vez con el macrismo, pero que tuvo un costo muy grande en el puesto de trabajo, en 30.000 pymes que se tuvieron que cerrar. Por supuesto que en esta oportunidad se da con una característica muy particular, que es un gobierno que planteó en términos generales que iba a ir en esta dirección, no en la particularidad de las medidas. Yo creo que en ningún momento mucha de la gente que lo votó a Milei aceptó la lógica de un sacrificio de unos cuantos meses para poder mejorar su situación económica, con una perspectiva de un país que recién va a poder redistribuir dentro de 35 años, 15, bueno, mueven la cantidad de años de una manera fantástica, ¿no? Así que me parece que nosotros tenemos el deber, como lo hemos hecho en otra oportunidad de la historia, de tomar la posta de la resistencia, sobre todo ante una situación de debilidad política objetiva. Es decir, nuestro sector político, el más cercano a la mayoría del sindicalismo, que es el peronismo, perdió la elección. Eso implica, por supuesto, luego de una derrota, una dificultad como para tener liderazgo, conducción, orientación desde la política, y vuelve a ser, como en épocas de otras resistencias. Yo recuerdo muy claramente ese que fue Brasil, o anteriormente en la resistencia peronista, la CGT, la que enarbola de alguna manera o encabeza, digamos, la lucha contra este proyecto que pretenden imponernos, ¿no? Y que yo creo que indudablemente solo podrían hacerlo aplastando el funcionamiento de las instituciones democráticas. Pero bueno, en ese escenario estamos en este momento, en esta instancia. Sí, para nosotros por eso le llamamos régimen. Primero porque, como vos sabés, Milei ganó ese 57%, fue en un balotaje, pero en realidad los votantes de él son mucho menos. Y no es solamente que te elijan para gobernar, tenés que gobernar en beneficio del pueblo, de las mayorías. Eso es base de la democracia. O sea, te eligen, pero no te eligen por elegirte para que vos hagas cualquier cosa. Te eligen para que gobiernes para las mayorías, y en esas mayorías obviamente están nuestros compatriotas trabajadores. Pero además de eso, el que es soberano es el pueblo, que es el que se va a manifestar el 24, obviamente, otro principio de la democracia. Después hay derechos que tenés que respetar, derechos mínimos que están en nuestra Constitución, que son los derechos laborales, sociales, previsionales, que vos también hablaste que hay que defender, y eso también es parte de la democracia. O sea, no es que, sí, yo me eligieron por el 57% de un balotaje y tiro todo abajo, para lo que no hay ninguna emergencia, porque no hay ninguna emergencia
emergencia para imponer esta dictadura libertaria. Ahí no hay ninguna emergencia, o sea, por lo menos así lo vemos nosotros. Nosotros somos un grupo por soberanía, ¿viste? Somos conscriptos que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982 y también tenemos grupos de representantes sindicales, del movimiento de mujeres, de distintos factores culturales y políticos. Y sí, no, realmente ni siquiera en el macrismo hemos visto este tipo de locura, si bien el macrismo es como se dice, el socio comercial, ¿no?, de este gobierno. Claro. Y vos, yo coincido plenamente sí. En la caracterización que haces vos de llamarlo régimen, y lo advertíamos antes de la elección. Decíamos, más allá de las broncas, la desconformidad de la sociedad frente a un proceso económico muy complejo, mucha inflación, empobrecimiento del pueblo, decíamos, bueno, pero la opción acá es una opción de democracia o régimen autoritario. Lo planteábamos claramente así. Y bueno, y hoy se está comprobando eso, es decir, esa batallar contra todo lo que pueda ser constitucional a través de un decreto que debe borrar con todo, meter una ley ómnibus con 660 artículos que pretende que se le otorgue facultades frente a eso que vos decís, emergencias, que en el caso nuestro, si planteamos emergencia en lo económico, en lo financiero o lo demás, apuntamos en el sentido totalmente opuesto, es decir, no es que esa emergencia la paga el pueblo, esa emergencia financiera en todo caso implica una transformación del sistema financiero para frenar fuga de capitales, para volcar al sistema como un servicio público, para reactivar la producción, para inversión, para investigación científica. Si hablamos de emergencia económica, bueno, acá los principales recursos que son parte de la exportación, de nuestra materia prima y lo demás, no tenemos ningún control. Puñado de multinacionales trampean al país como quieren, evadiendo impuestos, haciendo ilusión de impuestos, controlando, como sabemos ahí, la circulación por el río Paraná. Es decir, evidentemente apuntaríamos a resolver algunas situaciones de emergencia o críticas que tenemos precisamente en la otra dirección, ¿no? Por supuesto. Por eso hoy no nos queda otro camino más que ponerle toda la fuerza de reagrupamiento de las organizaciones del pueblo. Nosotros, como históricamente la hemos llamado, para nosotros son las organizaciones libres del pueblo, las que representan a los trabajadores, las que representan sin distinción entre trabajadores con sindicatos y los que han sido precarizados producto precisamente de estos procesos neoliberales. Tantos trabajadores, millones de trabajadores que hoy no tienen un convenio, no tienen derechos. Bueno, creemos que hay que hacer un gran frente común y hay que tratar de sumar a sectores que tal vez hoy aparezcan, yo diría, no confundidos, pero especulando con que a lo mejor reduciendo algunas regulaciones laborales, derechos, se pueden salvar. Nosotros sabemos que con este proyecto de gobierno, dentro de un año tenemos la mitad de las pymes, entonces esos tendrían que ser aliados naturales del movimiento de trabajadores. Y ni que hablar de un montón de sectores afectados en temas puntuales, ¿no? La población en general con el tema de la cultura, sectores del interior donde vemos que van a ser muy castigados, casi todo tiende a una concentración brutal del manejo de los negocios, convirtiendo, digamos, a la riqueza del país en negocios de muy pocas corporaciones. Entonces, en ese sentido, pienso que nos obliga a todos nosotros a reconstruir un gran frente de sectores nacionales y resistir con la principal herramienta que tenemos, nuestra organización y nuestra movilización. Yo no confío demasiado en el Congreso, sí, yo creo que estamos operando muy fuertemente. Nosotros somos parte de la CGT como Corriente Federal de Trabajadores para que tenga una definición en línea con los intereses del pueblo y no con el de estos grupos. Pero bueno, tenemos cierta desconfianza porque de alguna manera sabemos que esta es una lucha de poder. El que está enfrente, el presidente es un empleado de los grupos de poder. Y evidentemente en esa lucha de poder, el poder real
que hoy intenta controlar todo en Argentina, inclusive el control del gobierno, por supuesto que tiene sus tentáculos en el Congreso, los tiene en la justicia, los tiene en los medios de comunicación. Por eso nosotros no nos queda más que presionar, resistir desde el pueblo a través de la unidad y de la movilización. Y creo que un desafío mucho mayor es que en esa resistencia tenemos que ir reconstruyendo precisamente un nuevo tipo de política, un programa, un proyecto de nación, que es lo que realmente hemos ido perdiendo por una actitud, yo creo que de debilidad, de no confiar demasiado desde la política en el protagonismo del pueblo. Creo que eso es un error enorme. La participación y el protagonismo del pueblo es la única fuerza que nosotros tenemos frente a estos sectores de poder. No tenemos poder económico, no manejamos los medios, no tenemos la justicia, el Parlamento está contaminado. Bueno, si no confiamos en el pueblo y sus organizaciones, que tiene, digamos, como único compromiso defender los intereses de los que representan, es muy difícil dar batalla a eso. Eso de alguna manera lo perdimos, y por eso hoy está Milei, este proyecto en el gobierno. Por eso creo que junto a la acción de reagrupamiento y resistencia tiene que volver realmente esa mística, esa concepción política transformadora, revolucionaria, que realmente nos permita otra salida, ¿no? Es decir, no solo resistir y frenar esto, sino encontrar una salida para la Argentina que defienda su soberanía y los derechos del pueblo, ¿no? La verdad que, Héctor, compartimos, además que somos tocayos, compartimos totalmente lo que decís, y también la desconfianza respecto de la forma que tiene el Congreso. Ese parece un mercado persa. Nosotros lo hemos visto porque me ha tocado trabajar en proyectos legislativos, en legislatura de provincia y también acá en el Congreso de la Nación, para tratar de sacar derechos para los ciudadanos conscriptos que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982, y vimos ese toma y daca. Lo que pasa es que el toma y daca que se da en todos los cuerpos legislativos tiene que tener límites de los derechos de la gente. Y vos sabés que hay algo que nos llama la atención y quería compartirlo esto con vos. Los libertarios son agresivos, llegando a la violencia. Todos lo vimos a Milei cómo insultó por pensar distinto o por hacer una observación sobre la economía keynesiana a un estudiante que le dijo bruta, le dijo de todo. Después a nuestro Papa, uno puede puede ser religioso, no, el 50% de nuestra población es católica, se declara católica, pero tiene una formación católica al 62%, le dijo maligno, le dijo de todo al Papa, ¿no? Y a nosotros, a la gente humilde le dicen planero, y a los que defienden los derechos sociales, previsionales y laborales por movilizarse, los tratan de delincuentes. Muy bien, esa es la agresión de ellos. Y por eso en este programa siempre hemos dicho, ¿por qué les tenemos que hablar con tanta dulzura? Y me pasó viendo a una diputada, por eso hablábamos del Congreso, radical. Milei les dijo, ustedes aceptan soborno. Le dijo, son unos coimeros. Y otras cosas más que le dijo al Congreso. Y esta diputada diciendo, bueno, porque no tiene manejo legislativo, la diputada radical. Te digo, de persona a persona, parecía que estaba remando en la mierda para tratar de no decir que el tipo la estaba atacando. No podemos ser así. No podemos ser tan moderados. Yo te digo, por ahí entiendo la jerarquía y demás, pero tenemos que tener un lenguaje un poco más fuerte, ¿no te parece, Héctor? Sí, no, yo creo que eso habla de una descomposición y precarización de la propia democracia. Es decir, si tuviéramos realmente, sean de la fuerza que sea, pero que han sido votados por el pueblo, legisladores en todos los bloques que realmente toman dimensión de lo que nos están planteando, ¿no? Que precisamente de alguna manera, es decir, borrar lisa y llanamente las funciones de los diputados y de los senadores, por un lado. Por otro lado, ninguno de ellos puede ignorar que si se impone este criterio de medidas establecido por el gobierno, perdemos la soberanía. Vamos a la disolución nacional, entregarle todos los recursos naturales de las empresas del Estado, repartir el país en zonas para que se lleven
el agua, el litio en el norte, los minerales, es decir, evidentemente ningún legislador que haya llegado ahí puede dejar de ser consciente de qué es lo que hay detrás de este proyecto. Entonces pareciera una burla, resulta lamentable escuchar a muchos de ellos, yo te diría de esos bloques que adhieren de alguna manera, están cercanos, son aliados del gobierno y que nos han ayudado a juntar la cantidad de votos que tuvo para consagrarse el presidente Milei. Escucharlos decir que ellos no van a poner obstáculos, que no quieren aparecer, bueno, pero es no poner obstáculos a que se entregue el país, y son conscientes de eso. Entonces voy a una precarización, porque digo, de última, esas fuerzas políticas, algunas de ellas históricas, que causaría vergüenza a lo que son sus máximos líderes, ¿no? Irigoyen, por dar un ejemplo, Alfonsín, para traerlo a un tiempo más cercano, te daría vergüenza ver que acompañen muchas de estas decisiones de Milei. Por eso hablo de precarización. Y de alguna manera, una fuerza con mucha historia, transformadora, yo te diría revolucionaria, como el peronismo, al venir de esta experiencia de los últimos 4 años, donde aparecimos ahí en una posición de mucha tibieza contra los factores de poder, inclusive nos comimos el costo de una deuda que había contraído Macri, y pareciera ser que terminó siendo nuestra, ¿no? Por lo menos el costo lo pagamos en la economía y lo pagamos en el resultado electoral, y bueno, y que hoy aparece cercada en el Senado, en el diputado. Vos tenés ahí un centenar de diputados que no pueden ampliar su influencia para dar batalla contra este DNU y esta ley ómnibus, que tendría que tener un rechazo masivo en el Congreso. Pero bueno, esa es la limitación que tenemos hoy desde el punto de vista político. Por lo tanto, insisto en lo que te decía al principio, tenemos que aferrarnos a que desde esa orgánica que podemos lograr entre los trabajadores, la central obrera, la UTED, los sectores que realmente están enlazados por intereses nacionales, podamos ir reconstruyendo también una acción política. A mí me parece que hay un desafío mayor, que es realmente recuperar una democracia saludable, plena, que represente intereses del pueblo, porque como está, la descomposición es muy grande. Es decir, el único poder que tiene el pueblo es el de ir a votar, y después está. Es decir, los que manejan el país son los que directamente no necesitan votos, ¿no? Que son estos grupos, este entramado corporativo del poder. Sí, también lo del Congreso parece que va en contra la mínima autopreservación, porque el anteproyecto de ley, el proyecto de ley le quita un montón de facultades, se las pasa al Ejecutivo por un tiempo que empezar con 2 años, prorrogable a 4, y después esto se parece tanto al ascenso, te digo en parte, aunque no sea nazi, porque no tiene cero, las nazis son repudiables, pero tiene 0 orgullo nacional, parece un poco a la llegada del nazismo, que fue ocupando espacio, y vos le dejás, y después se queda con todo. Y este plan encima, para nosotros, es algo elaborado por ellos llaman tanque de pensamiento en los Estados Unidos, y lo trajo Sturzenegger, en buena medida, porque él da cátedra allá, y está en contacto con esos grupos apátridas. Yo lo que te quería decir, pasando a nuestro campo nacional y popular, en nuestra organización trabajamos en una crítica para ver cuáles fueron las causas de la derrota electoral, que fue, como siempre decimos, es una derrota, después se sigue la lucha. Y decimos que bueno, estamos en una época de reflexión, de reorganización, y de hacer acuerdo, de elaborar un acuerdo programático para tener un contenido, porque eso faltó o directamente se lo despreció el contenido, y una época de resistencia y lucha. Pero sobre todo lo que nos dimos cuenta es eso, tener la reflexión sobre de qué somos. No podemos ser de vuelta al muleto de la derecha, tenemos que tener nuestras propias ideas, y por eso te pregunto a vos, o sea, vemos que hay una época de reflexión, de reorganización. Esa reorganización tiene que ser democrática, en buena medida, además que haya una conducción, y de acuerdo programático. ¿No te parece que nos falta al campo nacional y popular
impulsar un acuerdo programático? Eso es central. Mira, nosotros venimos insistiendo mucho, inclusive cuando en la resistencia al macrismo se conformó la Corriente Federal de los Trabajadores, que somos todos gremios que estamos en la CGT. Uno de los reclamos mayores, y elaboramos un programa de 27 puntos, no porque pensáramos que fuera una cosa terminada, sino para promover precisamente el debate sobre los grandes temas nacionales. Y no podemos llegar a un gobierno y no tener un programa, no tener una postura, como nos ha pasado. Es decir, evidentemente llegamos al gobierno y logramos ganar una elección después del desastre del macrismo, pero no tuvimos ni un planteo cómo íbamos a encarar el tema del endeudamiento externo que nos dejaba. Es evidente, porque después terminamos discutiendo hacia el interior las consecuencias del acuerdo con el fondo. Entonces, a mí me parece que es central lo que vos estás señalando, ese programa, que no es ni más ni menos que recopilar lo que las organizaciones en los distintos sectores de la vida nacional tienen planteado. Yo te digo, nosotros como gráficos formamos parte de la Confederación de Sindicatos de la Industria. Elaboramos en su momento más de 30 organizaciones sindicales un proyecto de recuperación industrial en donde encadenábamos todas las riquezas que nosotros tenemos, el valor agregado que se le puede hacer, las cadenas de valor, el desarrollo tecnológico que necesitamos, la cuestión científica, planteando, por ejemplo, ¿no?, en un aspecto como es si la Argentina puede volver a ser un país en desarrollo industrial mucho más potente que el que tiene, porque de última estamos en este punto de decaimiento de la industria, producto de lo que comenzó con el proceso de la dictadura en el 76. Ahora, también junto con eso hay decisiones estratégicas que tienen que formar parte de un programa. Es decir, si no recuperamos el control del sistema financiero y el sistema sigue estando al servicio de la especulación y permitiendo la fuga de millones y millones, hoy tenemos un Producto Bruto Interno fuera del país, prácticamente. Bueno, si no tenemos el control de esas áreas estratégicas como el sistema financiero, el comercio exterior, es imposible. Entonces eso tiene que ser parte de un debate y una discusión programática, que es lo que nos dio fuerza en los momentos de la historia donde pudimos, a partir de ahí, transformar el país. Cuando tuvimos un plan quinquenal, un segundo plan quinquenal o un plan trienal que fue frustrado por el golpe de Estado, pero indudablemente eso es esencial, porque de lo contrario, seguramente que este intento de Milei y las corporaciones, y como vos decías bien, muy bien planificado de Estados Unidos, de Israel, donde él claramente ha señalado que son sus alineamientos incondicionales a nivel mundial, y bueno, indudablemente no va a cerrar, porque la resistencia, la reacción popular va a ser muy grande, y si no lo pudieron hacer con los desaparecidos que tenemos en la dictadura, imagínate vos que tampoco lo va a poder hacer acá. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Que esto caiga, que tengamos un costo enorme, por supuesto, por el tiempo que dure en estas políticas, y después ganar una elección. Puedes volver a una victoria electoral teniendo, como vos decís, un programa y una voluntad decidida de que no es solo un gobierno que gana la elección y después se sienta a negociar con los factores de poder, sino que es el acompañamiento de ese pueblo, más allá del voto, a través de sus organizaciones, para dar las batallas que hay que dar. Porque sí, todo lo que señalemos en un programa implica una batalla contra algún factor de poder. Esto no tenemos. Si queremos conciliar con los factores de poder que defienden un proyecto totalmente distinto al nuestro, bueno, terminamos siendo derrotados. En la mesa de negociación, empezando por lo más elemental, que con las discusiones con los formadores de precios, fuimos derrotados. Y terminamos con una inflación, porque no le pudimos poner límite a esos grupos económicos, grupos que forman el precio. Monopólicos, oligopólicos, los conocemos, están en todas las ramas de la actividad económica, ¿no? Así que a mí me parece central lo que vos estás planteando. Esto debe ser resistencia, reflexión, pero también construcción de un programa de gobierno, reconstrucción de la mística, de la idea de un proyecto de nación, que pareciera ser que
que, bueno, que hemos perdido con el tiempo, ¿no? Sí, el tema del acuerdo programático en realidad no lo planteo yo. Por ejemplo, yo integro el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional. Vos habrás ido a Rosario, como fuimos nosotros, a la Bolsa de Rosario, ¿no? A decirle, muchachos, miren que sabemos lo que están haciendo. Claro. Lo establece ese movimiento, pero además lo establecen todas las organizaciones de base. Han hablado de eso, han dicho, esa es la gran falla. Y muy interesante lo que vos decís, no queremos una victoria electoral, queremos una victoria política, es decir, completa, una victoria donde están nuestros modelos. Y tener un modelo no es ser cerrado. Ser cerrado es Milei. Significa que vos vas a poder variar algunas cosas, pero tenés una identidad política. Tenés algo de decirle al ciudadano, nosotros somos esto. No somos el mulete y vamos viendo a ver qué hace el otro para cambiar nosotros. Viste que eso nos hizo pelota. Y otra cosa que te quería decir y compartir con vos. Vamos a hacer una sociedad automatizada. Y esto lo tienen bien, bien claro. Y globalizada. ¿Qué pasa? La sociedad automatizada, como vos sabés, a través de la informática, la robótica y la tecnología de sensores, y que se centra la producción en ciertos lugares del planeta, y la posibilidad de transportar toda esa producción, inclusive ideas a través de los medios electrónicos, de un lugar al otro del mundo, hace que desde ciertas zonas del poder, financiero, internacionales, deseen obviamente manejar todo el planeta. Ya es algo... Y entonces hay que contestar a esta sociedad automatizada. ¿Por qué? Contestar. Hay que tener nuestro discurso frente a la sociedad automatizada, porque a nosotros ¿qué nos dice Milei? Para ustedes los trabajadores las reglas son del siglo XVIII. Para los capitalistas las reglas son del siglo XXI. O sea, para ustedes tienen que volver cuando no tenían derecho, no hay derecho social, abogado, no hay derecho laboral, todo es derecho civil. ¿Qué dice eso? Pero para nosotros las reglas son del siglo XXI. Y nosotros reflexionando sobre eso, ¿no? Te digo, compañero, empezamos a reflexionar sobre lo que fueron las revoluciones sociales que se opusieron a esas reglas de sometimiento del siglo XVIII, de las primeras revoluciones industriales. Y ellos dijeron, bueno, proletarios del mundo unidos. Que traducido acá a nuestra hermosa ideología acá es la unidad de los trabajadores que siempre cantan nuestros sindicatos, y más allá, o sea, proletarios es el lenguaje de otra forma de pensamiento que también es social y que se integra en la lucha con nosotros. Pero nosotros acá tenemos todo ese folclore de nuestro peronismo. Y decimos que los trabajadores se unan también. Pero para nosotros ahora la fuente de la riqueza es la ciencia. Y lo que nosotros decimos como frase, algo nuevo es los frutos de la ciencia le pertenece a toda la humanidad. No le pertenece a nada más que a los que son transitorios dueños de la propiedad. Le pertenece a toda la humanidad. Entonces, si hay máquinas que hacen el trabajo, entonces tiene que haber más tiempo libre para todos. Y tiene que haber iguales beneficios sociales. Porque, total, la riqueza la hace la ciencia y la hace la sociedad automatizada. ¿Y cómo se llegó ahí? A través de que hubo esclavos, que hubo siervos, que hubo trabajadores en relación de dependencia. Entonces el nuevo grito social para nosotros es que los frutos de la ciencia le pertenecen a toda la humanidad. Y eso viene del humanismo católico, te digo, no viene del comunismo, como dice el nabo que tenemos de presidente. No sé qué pensás vos sobre el tema de la sociedad automatizada. No, totalmente de acuerdo, y aparte de esto último que señalás, yo creo que hay valores, pero que, por supuesto, acá lo que oponemos es una concepción humanista, valores que tienen una vigencia a través de los siglos y siglos, frente a lo que, bueno, encarna muy bien el presidente que tenemos actualmente, ¿no? Porque de alguna manera cuando pone que el tema de la igualdad social va en contra de la libertad, o que la justicia social es una aberración. Ayer yo lo escuchaba en Davos, en su repaso histórico, con un solo ojo, digamos, que hace de la historia argentina, porque todo ese periodo de grandeza nacional se olvida de la revolución del Parque, se olvida de la Semana Trágica, de la matanza en la Patagonia. Eso es parte de nuestra historia también, ¿no? Era una demostración de supuestamente una grandeza nacional económica con una gran injusticia social, ¿no? Pero cuando llega, por ejemplo, y habla expresamente de 80 años no es casual, ¿no? Es decir, 1943 empieza lo que es la revolución que instaura Perón, ¿no? Y la etapa del peronismo, el nacimiento del peronismo,
que habla de que, bueno, ahí la justicia social es como un retroceso enorme, digamos, en lo que puede ser la grandeza de la nación. Y bueno, yo creo que nosotros, ese periodo tomó valores inalienables, que vienen del humanismo cristiano, y nosotros bien podemos decirle hoy, si tuviéramos una voz en un foro internacional, que fue el periodo de mayor desarrollo, grandeza, y que no era incompatible el rol del Estado, al contrario, era clave para ese desarrollo, porque fue cuando la intervención del Estado en estas áreas clave de la economía, la recuperación de lo que hoy quieren privatizar, pero que pasar de manos de capitales, la mayoría de los ingleses, a manos del Estado para servir a un proyecto de nación, no fue incompatible con la conquista de derechos. Es decir, es el periodo de mayor grandeza. Si lo miramos en términos no de lo que pensamos y vivimos nosotros históricamente, sino cómo nos veía el mundo. Cuando lo derrocan a Perón en el 55, festeja Winston Churchill, de Gran Bretaña, diciendo que era el hecho más importante después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, porque el peligro para ellos era una Argentina con toda su enorme riqueza, su potencial, la bendición que tiene Argentina de tener este territorio, estos climas, semejante superficie, con todo tipo de variedades de territorio para recursos mineros, para recursos ganaderos, para recursos cerealeros, la plataforma oceánica que inclusive hoy es mayor que la de aquel tiempo, porque no ha reconocido la ONU más de lo que teníamos. Y bueno, imagínate vos que en ese momento éramos un riesgo para una potencia como Gran Bretaña, y lo decían a nivel mundial. Entonces yo creo que nosotros debemos recuperar esos valores, esa filosofía. El peronismo encarnó una filosofía, planteó un concepto de comunidad organizada donde la libertad era libertad verdaderamente con la elevación plena del conjunto de la comunidad. No podía haber hombres plenamente libres si no había una comunidad que se realizaba en su conjunto. Esos conceptos pareciera ser que se fueron debilitando en el tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos que dar respuesta a estos grandes planteos globalizadores y lo demás, que hoy aparecen como, bueno, arrolladores y hasta quieren borrar las fronteras nacionales, ¿no? Porque es más poderoso el sector financiero mundial que los PBI de las naciones. Nosotros tenemos que responder con algo que respondíamos en aquel momento, el continentalismo, el universalismo, es todo lo contrario a la globalización, la unidad fraternal de los países a través de acuerdos solidarios, cooperativos, y no esto que se nos plantea a partir de utilizar la ciencia, el desarrollo tecnológico para la dominación, para volver a hacernos colonia, que eso es lo que se plantea lisa y llanamente en este minuto de la historia acá en Argentina. Pero si nosotros no volvemos a esos valores y de alguna manera nos resignamos a que hay cosas que son inamovibles, como yo he escuchado inclusive meterle en la cabeza a los sectores que están en la economía informal, de decir, bueno, tenemos que aceptar que ya no hay una lógica que nos permita recuperar trabajo. Un país que tiene 45 millones de habitantes y que es muy poco si tenemos un proyecto de desarrollo pleno de la nación, de integración continental y de unidad a nivel internacional, como era, por ejemplo, este planteo de incorporarnos a los BRICS. No por casualidad nos sacan de ahí. ¿Por qué le interesa a Estados Unidos e Israel que nosotros no nos integremos a los BRICS? Porque se abre ahí una perspectiva de desarrollo, de mercado, de intercambio, que no la vamos a tener con ellos. Porque ellos, lo dijo el embajador, lo dijo la general hace unos meses, ellos lo que les interesa es tener pleno dominio de nuestros recursos. Entonces, abran las puertas del país, nosotros vamos a hacer las inversiones allí, porque nosotros queremos sacar el litio, porque necesitamos tener control sobre parte del territorio. Ahora, eliminando ley de tierra, le facilitan ello para tener las reservas acuíferas que tenemos nosotros bajo el suelo del territorio que ellos tienen. Es decir, a mí me parece que debemos recrear
esa concepción que en definitiva es, como vos decís, a nivel mundial se planteaba la cuestión de proletarios unidos, y que en lo nacional, a partir de ser un país dependiente, una zona dependiente, lo llevábamos a un primer paso que era la liberación nacional. Liberación o dependencia, sí. Exacto, el planteo de liberación era clave, porque no nos podíamos unir al mundo si somos una colonia, un protectorado, una nación dependiente. Bueno, eso nos quedó a mitad de camino, es decir, con golpes militares, con represión, con retrocesos enormes que provocó el neoliberalismo. Hoy, por supuesto, que estamos en desventaja, pero el desafío en los peores momentos como esto es precisamente plantearnos recuperar esa concepción, esa concepción que nos viene de lo más rico de nuestra historia, ¿no? Compañero Héctor, estamos terminando el programa, desde ya te agradezco tu presencia que nos jerarquiza. Sí, queremos recordar, para hablar de que ese periodo de oro que habla Milei, que podemos poner entre 1889 y 1916, éramos una colonia fructífera de Gran Bretaña, fructífera para pocos, ¿no? Y después en la línea de lo que vos dijiste, se arma desde lo local a lo provincial, a lo nacional, de lo nacional a lo regional, y ahí en fuerza hacia lo internacional, no que venga desde lo internacional a dominarte. Estamos totalmente de acuerdo con vos. Quería pedirte, para cerrar el programa, un mensaje para los trabajadores con vistas al 24 de enero. Por favor. Bueno, yo creo que el llamado es precisamente a una unidad férrea, una convicción de que a través de esa unidad nosotros tenemos que ponerle freno a ese primer embate. Por supuesto que mostrar un contundente paro y una gran movilización alrededor del Congreso el día 24 va a ser una señal sumamente importante, pero también prepararnos para lo que viene, porque no pensemos que es solamente una cuestión que no va a ser sencilla frenar esto. Van a encontrar otras variantes para una continuidad y debemos, por supuesto, tener en cuenta que este es un primer paso para después seguir forjando unidad, organización y lo que dijimos aquí, reconstrucción de un programa que fortalezca nuestra postura frente a esta fuerza enemiga, ¿no? Muchas gracias, Héctor, gracias por habernos acompañado, y todos el 24, todos y todas a la plaza, a la plaza del Congreso, a decirle a nuestros representantes que cumplan con su función de representantes y que defiendan nuestros derechos. Eso es soberanía, que es lo que tratamos en este programa hace casi 3 años. Y bueno, nos vemos la semana que viene, y después de haber ido a la plaza. Un abrazo. Bueno, nos vemos. Un abrazo enorme para todos ustedes,